de vuelta con más del noticiero estelar de Next Noticias y es momento de nuestra primera entrevista. Y vamos a hablar de la situación actual del COVID en nuestro país. Para eso se encuentra ya con nosotros el experto epidemiólogo Arturo Rebollón. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí de vuelta. Doctor, como siempre, un placer también tenerlo por acá. Y estamos viendo las últimas semanas cómo ha cambiado por lo menos la cantidad de casos positivos que se están presentando en el país. Los doctores pues ya habían adelantado que esto podría ocurrir. Llegado un pico alto de casos positivos, empezarían a descender y nos mantendríamos luego tal vez en una meseta, dependería. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Mira, luego de haber tenido una aceleración explosiva de casos, o sea, hay que ser transparente, nosotros tuvimos entre el inicio de la ola de Omicron hasta finales de enero más de 250,000 casos. O sea, eso es una cosa fuera de serie, a tal punto que una semana solita se reportaron 70,000. Nosotros que hemos visto en las últimas 2 semanas caída de casi el 50%, a tal punto que esta semana, en la última semana que acaba de pasar, estamos en un promedio de 4,600, que esa es la que pasó hasta el sábado. Y esta, ya estamos en un promedio de por debajo de 4,000. ¿Qué indica esto? Así mismo como subió, así mismo bajó. Y puede ser por múltiples causas. Un alto nivel de vacunación, muchas de las personas que estaban aisladas no desarrollaron suficientes síntomas para ser infecciosos y todo eso es gracias por un alto nivel de vacunación. Eso hay que decirlo transparentemente, que si nosotros hubiéramos tenido esta cantidad de casos hace un año, estaremos contando otra historia hoy, ¿eh? Doctor, y siempre está el debate en redes sociales, sabemos de la cantidad de personas que creen en las vacunas y las que no. Me gustaría preguntarle a usted como experto, ¿podríamos decir que este cambio en el comportamiento del COVID es definitivamente por las vacunas? No es por las variantes que han surgido a partir del tiempo que ha ocurrido. ¿Se le podría dar el mérito a las vacunas de esta baja en la mortalidad del virus? Es una combinación de factores. Mira, fíjate que tenemos una población cada vez más educada, reconoce cuáles son los sitios de aislamiento, reconoce cuáles son los sitios de riesgo, altos niveles de cobertura, vacunación mucho más altos de lo que se estaban planeando y también una combinación de variantes. Lo que sí hay que ser transparente, tenemos una variante que era explosivamente infecciosa, pero todavía tenemos un montón de gente vulnerable. En Panamá hay más de 1 millón de personas que todavía no han recibido dosis de vacuna. Entonces, eso habría la posibilidad de que acelerara. Entonces, ¿qué factor tenemos ahorita que es el que rompió este molde? Las vacunas. Y eso es sin duda, y no es solo aquí, es en muchos países donde te puedo mencionar, por ejemplo, Suiza. La diferencia de los muertos es de 46 veces menos. En los Estados Unidos, 97 veces menos. En Chile, 25 veces menos cuando los compara los vacunados contra los no vacunados. O sea, los vacunados le van mucho mejor. Y eso no es opinión, no es un criterio mío, eso es un hecho de mundo real. Doctor, ¿cuál es la expectativa de lo que podría pasar en los próximos meses? Sabemos que este virus, pues lamentablemente no podemos aseverar algo, pero ¿qué es lo que se puede pensar que podría ocurrir? Porque, digamos, podría aparecer una nueva variante y cambiarlo todo, ¿no? Pero en esta situación actual, ¿qué es lo que se ve para el futuro? Claro, ahorita mismo nosotros estamos viendo un escenario bastante optimista, ¿no? Y esto lo estamos viendo en el resto del mundo, no solo en Panamá, donde es un optimismo cauteloso, porque sabemos que este virus, conforme se bajan las medidas de protección, aparecen nuevas variantes entre las personas que se infectan. Entonces, hay que ser cautelosos con eso, pero tenemos que ir pensando hacia el futuro. Y el futuro es hacer los cálculos y hacer las mediciones en la sociedad para ver cuántos son los casos, cuántos son los hospitalizados, cuántos son los muertos que este país tolera. Y fíjate la palabra que utilizo, tolera. ¿Por qué? Porque de repente
en la primera ola nosotros nos asustamos que habían 200, 300 casos, pero llegó la segunda en diciembre y se reportaron 5.000 y ya la gente se acostumbró a ver 5.000. Cayeron todos los casos y ahora que tuvimos 10.000 casos en un día, al día siguiente que habían 8.000, todo el mundo decía que ya estamos bien. ¿Por qué? Porque la gente se desensibiliza y tolera más casos. Entonces, ese, esa toleración de esos datos tiene que ser en un punto muy bajo para poder decir que estamos ya de salida. Y eso toma tiempo, ¿eh? Toma tiempo, hay que ser un poquito paciente para eso. Exacto, lo que menciona entonces. Tendríamos que ser un poquito pacientes porque nosotros Sí, siempre hemos visto el futuro de Latinoamérica en lo que pasa en Europa, por ejemplo. es correcto. Vemos, los epidemiólogos y los expertos han podido ir analizando lo que ocurre allá para saber lo que luego va a ocurrir acá. En países de Europa pues ya están agripando un poco el COVID, están quitando también varias medidas, el tema de las mascarillas también se está discutiendo Es correcto. nuevamente en esos países. ¿Se espera entonces que en algunos meses estemos en esa misma discusión? Sí, claro, esa es la idea, esa es la idea. Pero ellos llegaron a ese punto porque tienen 70% de cobertura de terceras dosis, ¿ah? O sea, tiene que haber un paso para poder discutir, no que ahorita vamos a discutir que todavía nos falta un montón para eso. ¿Eh? Pero sí vamos a llegar. O sea, yo estoy optimista que en un periodo de 2 a 3 meses esa discusión va a estar candente, candente, porque antes de que llegara Omicron estábamos preparados para quitar la mascarilla en diciembre. Eso lo dijo el presidente, no lo digo yo. Lo dijo el Sí, presidente que el 31 de diciembre nos íbamos a quedar sin mascarilla, pero llegó Omicron y nos ahogó la fiesta. sí. Sí. Doctor, ya para finalizar, hubo reciente también una polémica entre los gremios de la medicina por un comunicado que se envió en donde se hablaba de que la vacuna era mala, que no tenía los resultados que debían tener en este momento y se apostara mejor por la supervacuna. Su opinión para terminar acerca de esta polémica. Claro, hay que ver los hechos. Ahorita mismo tenemos las vacunas número 1 y número 2 del mundo, que son los que han salvado más vidas en el mundo, donde hemos visto considerables reducción de hospitalizaciones y muertos cuando, si lo comparamos con los periodos que no habían vacunas. Con respecto a la supervacuna, eso todavía está en estudios animales y va a iniciar las primeras fases de toxicidad. O sea, eso todavía no está en estudio, todavía está muy lejos, le falta la fase 2, la fase 3 y la comercialización. Entonces, todavía no podemos decir que esa es la vacuna que sigue. Lo que sí es que lo vemos con muy buenos ojos que se hagan estos estudios, al igual que hay 200 estudios de vacunas corriendo a la vez. Entonces, esta es otra más del montón. Porque recordemos que cuando se arrancaron los estudios de vacunas, habían Claro, 120 vacunas corriendo y solamente oímos 6 nombres, ¿no? 6 nombres, la Comirnaty, la Novavax, la Sputnik, la de Astra, y esos son los que pudieron cumplir. Los otros 120 no han pasado los criterios. claro. Así que hay que Entonces, ser un poquito más estricto con el análisis de los datos y con los criterios que se emiten para eso. Esa es mi forma de decir de una forma muy delicada que no estoy de acuerdo con el comunicado ni con la organización que hizo eso porque simplemente está incorrecto el concepto que utilizaron. ahora la organización habló en nombre de varios otros que dicen Sí. luego que no estaban de acuerdo con el comunicado y que no habían sido consultados. Eso es otra controversia que ellos tienen, porque este es un organismo que se creó hace 40 años, cuando estaban unidos, pero después de los 40 años ya esa unión no es tan robusta como existía hace tiempo. Así que esos criterios tienen que ser llevados a asamblea, decidirse en consenso, para luego hacer los comunicados. Si no cumple eso, el comunicado simplemente deja de ser válido, que son criterios estándar de las reglas de Robert de comunicación de sociedades. Claro. Entonces, yo creo que esa regla esencial de comunicación de sociedades no se cumplió, así que el comunicado no es válido, no debe ser válido. Perfecto, doctor. Las últimas recomendaciones para los televidentes. Mira, ahorita mismo estamos viendo que ya se ajustaron los horarios de vacunación, que eso es lo que la gente quería. Arranca más tarde e incluye los fines de semana, así que pueden ir y aprovechar
que están llevando a sus hijos a comprar las cosas de la escuela y aprovechen ahí mismo a que les pongan la vacuna a los niños los fines de semana, porque así van más seguros a la escuela. Claro. Arturo Rebollón, doctor epidemiólogo, acompañándonos aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Hasta luego, gracias. Algunos datos para tomar en cuenta referente a la situación que estamos viviendo en este momento con el COVID, ese descenso en los casos positivos y pues esperando que en un futuro próximo pues se pueda empezar a discutir, disminuir las medidas que se mantienen en nuestro país.